Hola, ¿qué tal? ¿Necesitas dar un valor a los bienes que han sido afectados en una inundación en tu casa, en tu vivienda, en tu inmueble? Has llegado al lugar adecuado. Te voy a decir el por qué y cómo tienes que hacerlo. Esos bienes se tienen que valorar en base al valor de mercado, al valor real, no en base a lo que te dice el seguro. El seguro piensa que va a su favor y barre para su casa. Tienes que valorar en base al valor de mercado. ¿Qué valía ese bien? ¿Qué valía ese objeto un segundito antes de haber ocurrido el siniestro? Quédate que arrancamos y te explico cómo hacerlo. Primero de todo, si llegas a este vídeo es porque sé que estás jodido, y perdona la expresión, sé que has sufrido una inundación en tu inmueble, en tu casa, en tu piso, en tu chalet, en un garaje, en un local, donde sea. Entonces tienes un problema. No te preocupes que yo te voy a ayudar. Mi nombre es Juan Sastre y me dedico a la valoración de bienes, ya sea en procesos de herencias o divorcios o en procesos de siniestros, en grandes siniestros, ya sea en inundaciones o en incendios. Primero de todo, ¿cuáles son las principales causas que provocan una inundación en un inmueble? X, el que sea. Bueno, pues podemos encontrarnos, por un lado, en la rotura de tuberías, ya sean privativas como comunitarias. Las privativas, las que son la red de alimentación de tuberías en nuestra vivienda. Las comunitarias, las que pertenecen a uso común de todo el bloque o de un bloque colectivo de viviendas, por ejemplo. ¿Cuáles son las comunitarias, por ejemplo? Pues los desagües, los generales, las bajantes comunitarias, eso se considera una tubería comunitaria. ¿Cuáles son las privativas? Repito, las tuberías tanto de alimentación como de desagüe propias de nuestro inmueble. Otro motivo por el cual se nos puede inundar nuestra casa es, pues, evidentemente, por un gran siniestro. Lluvias torrenciales, el desbordamiento de un torrente, de un río, ¿vale? Son circunstancias excepcionales, pero que a veces ocurren y que tenemos que valorar los bienes que ha provocado los daños que han provocado en esos bienes, esa riada o ese hecho excepcional. Bueno, ¿qué es lo que cubre el seguro? Primero de todo, vale, el seguro cubre tanto daños propios, el seguro que tenemos contratado de hogar, tanto daños propios como daños a terceros. Después ya veremos los daños propios si nos los cubren o no los cubren, porque muchas veces el seguro considera que si es un mal mantenimiento, por ejemplo, de unas tuberías privativas, unas tuberías de una vivienda piso, que es una tubería que no se ha llevado un buen mantenimiento o es una tubería vista y se considera que el asegurado puede verlas, o sea, ve el estado en que se encuentran y si no se han reparado, le dan la responsabilidad al asegurado y dicen pues que el seguro, la parte propia, los daños propios, no los cubre. Sí que cubrirá los de terceros, pero los daños propios no los va a cubrir. He hecho este vídeo porque estoy cansado de que me lleguen reclamaciones en cuanto al valor de los bienes. El seguro siempre barre para casa, el seguro siempre intenta pagar de menos y ya estoy cansado. Vamos a seguir con el vídeo y te explico. ¿Qué daños son los que se provocan en una vivienda? ¿Vale? Pues a grandes rasgos tenemos que dividir en dos grandes grupos. Por un lado, los daños en continente y por el otro lado, los daños en contenido. ¿Cuáles son los daños en el continente de la vivienda? La estructura, lo que son elementos propios constructivos de la vivienda. Paredes, parámetros verticales, techos, pavimentos, ¿vale? Todo lo que forma parte de la estructura propia del inmueble, eso se considera el continente del inmueble. Si sufrimos de una inundación, ¿qué es lo que nos va a afectar? Evidentemente, un hecho puntual no afecta a la estructura propiamente dicha de la vivienda, pero sí a los elementos decorativos. Por ejemplo, el yeso, tanto en paredes como en techos, que se despeguen tanto baldosas, tanto en paredes como el pavimento, como el suelo. Son elementos propios y constructivos de la propia vivienda que pueden verse afectados si hemos sufrido una inundación en nuestro inmueble. Por otro lado, el daño en contenido. Lo que tenemos el contenido propio de la vivienda, ese contenido, esos elementos que nos ayudan a habitar esa vivienda. ¿Qué entendemos por contenido? Pues mobiliario, electrodomésticos, enseres personales, ajuar doméstico, todo lo que nos ayuda, todo lo que hemos adquirido para poder habitar esa vivienda, ese es el contenido de ese inmueble. Por norma general, el contenido en una inundación es el que mayor daño sufre
y el que mayor valoración tiene a la hora de reparar, a la hora de reponer ese contenido. Bien, ¿qué nos tiene que pagar el seguro a nosotros en cuanto al continente y al contenido? Te lo voy a explicar muy fácil. Nos tiene que pagar el valor real de los bienes. Un segundo antes de ocurrir el siniestro, ¿qué valía, por ejemplo, ese sofá? Tenemos un sofá que se ha estropeado, o un televisor, o no sé, cualquier elemento, ropa, elementos decorativos, el mueble, la mesa de comedor, electrodomésticos, cualquier elemento que formaba parte de la vivienda justo un segundo antes de producirse la inundación, ¿qué valía? Pues lo que vale es lo que nos tienen que pagar. Ni más ni menos. Y te voy a explicar el por qué estoy cansado realmente de que me lleguen consultas por este tipo. Me llega muchas veces un cliente que me dice, mira, es que el seguro me paga muy por debajo del valor del sofá. Vamos a poner el sofá como elemento valorativo hasta el resto del vídeo. Entonces, ¿qué vale ese sofá? Si, por ejemplo, adquirimos un sofá ahora y dentro de 5 años tenemos una inundación, esos 5 años evidentemente deprecian el valor del sofá porque le hemos dado ese uso durante esos 5 años. Pero lo que no se le puede dar a un sofá es un valor residual por el hecho de que se haya mojado y haya visto afectado en una inundación, un valor residual por el hecho de haber pasado 5 años. No, ese sofá, si costó, no sé, es un decir, 1.000 euros en el momento de compra, pues a lo mejor valdrá ahora 500 o 400. Lo que no podemos permitir es que el seguro nos dé 200 o 150, porque consideren que es un valor residual. ¿Cómo que un valor residual? No, tú me tienes que pagar en base al valor de mercado, al valor real de ese sofá. No puedes pagarme en base a otra cosa. Y te lo digo así y me enfado porque los seguros tienen por norma pagar siempre muy por debajo del valor de mercado de los bienes. ¿Sabes cómo establece una indemnización el seguro? En base a unos criterios y a unos baremos que ellos consideran oportunos y que le dan al perito para que el perito valore. Eso no es así. Tú no me tienes que pagar en base a lo que tú consideres, me tienes que pagar en base a la realidad, al valor de mercado. ¿Qué puedes hacer tú como consumidor, como tomador del seguro, si no estás conforme con la valoración del sofá que te ha dado el seguro? Pues tendrás que reclamar. Tenemos que reclamar. Evidentemente, a lo mejor por un sofá no te compensa, pero si la inundación ha afectado a todos los bienes que forman parte del contenido de tu vivienda, quizás te compense porque te están pagando miles de euros de menos. ¿Cómo puedes reclamar? A través de una contrapericial, de un contraperitaje. El seguro nos dice que vale todos los muebles afectados de la vivienda valen 20.000, pero es que a lo mejor valen 80.000. De 20 a 80, tú como consumidor, como tomador del seguro, tienes 60.000 euros que están bailando. Considero que vale la pena reclamar esos 60.000 euros. ¿Cómo se valoran los bienes afectados en una inundación? Bueno, un poco lo que te he dicho hasta ahora, por valor de mercado, valor venal, que se llama el valor venal, que es el valor que tenía ese mueble un segundo antes de producirse el siniestro. ¿Cómo obtenemos ese valor? Pues en base a la tipología del bien, a los años que han transcurrido y en base a la vida útil que le da Hacienda a ese bien, pues establecer una fórmula, la fórmula que hay, para poder depreciar ese bien en base a los años que han transcurrido. Y evidentemente la depreciación de un bien no será la misma en un sofá que en un televisor. La obsolescencia que provoca el hecho de la tecnología, evidentemente si compramos un televisor hoy o un ordenador hoy, su valor se deprecia mucho más rápido que el de un sofá o que el de una lámpara. Eso es evidente y hay que tenerlo presente. Y hay que calcular la depreciación del bien en base a esos 3 elementos que te he dicho. La antigüedad, la vida útil y calcular la depreciación en base a ello. Y en base al estado que se encuentra o que se encontraba justo antes del siniestro. ¿Sabes qué es lo que ayuda mucho a obtener el valor de mercado de bienes? El primero, disponer de fotografías de los bienes. Si disponemos de fotografías de cómo estaban antes, a lo mejor, evidentemente, no haremos fotografías a toda nuestra vivienda por si algún día nos pasa algo o si pasa algún día algún problema con algún tema de una indemnización o algo. Pero a lo mejor fotografías familiares que nos hemos hecho el día de Navidad o en una cena y en la que podamos apreciar cómo estaba el estado de ese sofá, por ejemplo, en concreto. Pues esa fotografía se puede utilizar para poderle demostrar al seguro el estado en que se encontraba ese sofá. Y por otro lado, otro aspecto que nos
ayuda mucho a establecer el valor de mercado de esos bienes es disponer o no de la factura de compra. Porque si disponemos o no de la factura de compra, ya partimos de una base del coste de ese elemento cuando se adquirió el día que se adquiriese. Ahora, hace 5 años o hace 2. Bien, pues hasta aquí el vídeo de hoy. He intentado resumirte en poco más de 10 minutos el concepto que hay que tener en cuenta para valorar bienes en una inundación, ya sea en un inmueble, una casa, un local, un chalet, un piso, conocer esos conceptos, conocer cómo hacerlo. Te invito a que si tienes alguna duda más al respecto, me la haga llegar a través de la caja de comentarios de aquí abajo, porque ayudarás a ti, a mí y a gente como nosotros a poder responder primero esas dudas y aún así, si te quedan más dudas, puedes hacérmelas llegar a través de mi página web www.gabinetesastrevidal.com. Ya por último, si consideras que he ayudado a obtener algún tipo de información que no sabías o a dar cierto valor al canal, te invito a que te suscribas a él, que le des like a este vídeo y ayudarás a gente como tú a generar una comunidad en cuanto a la valoración de bienes y a cómo tener esa valoración. Un saludo y hasta pronto.